predicación, ministración, adoración y alabanza, evangelismo, ministerio juvenil, ministerio sembrando una semilla, ministerio Pan del Cielo, comedor, escuela de formación discipulado, ministerio hospital, ministerio de formación, Iglesia Evangélica de Venezuela, Casa del Espíritu Santo, calle 37 entre Avenida 20 y Carrera 21. Apóstol Joel Fraile Milla. Teléfono de contacto 0414-501-4415. Una de las razones por las cuales establecimos este plan de oración fue debido al libro de Daniel capítulo 10. Por favor, vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 10, versículo 11 hasta el 13. Cuando Dios trae esta palabra a nuestras vidas, Él quería enseñarnos los diseños que estaban establecidos en el mundo espiritual para destruir una nación, y la intercesión profética ha traído una revelación de cambiar ese diseño por el diseño de Dios. Amén. Si usted se puede dar cuenta, usted quizás se ha hecho preguntas que continuamente usted trata de hacer algo y no puede terminarlo, o de repente empezó un negocio y el negocio no le funcionó, de repente una relación, un matrimonio, el matrimonio no le ha funcionado, y podemos ver que hay diseños que han sido establecidos en la familia o en las personas para no lograr una bendición. Eso se llama maldición. Una maldición o una enfermedad que estuvo en su casa por años, ahora usted viene a la iglesia, Dios revela ese diseño, puede ser un cáncer, cualquier situación que hace el enemigo. Estableció un diseño de destrucción sobre su vida o sobre una nación, que hace la intercesión profética o la oración, revela el diseño que está destruyendo y establece el diseño de Dios. Ahora, el diseño de Dios es vida y bendición. Siempre ha sido el pensamiento de Dios para la nación, para el mundo. Cuando Dios creó al hombre no lo hizo con la visión de destruirlo, lo hizo con la visión de bendecirlo. ¿Verdad? Ese fue el propósito de Dios siempre. El propósito de Dios para tu vida ha sido siempre bendecirte. Amén. Diga conmigo, soy bendecido. Dígalo otra vez, soy bendecido. Ahora, el enemigo no quiere que tú seas bendecido. El enemigo quiere que tú vivas siempre en una derrota, en una enfermedad, en situaciones que te marcan y te pueden destruir. Pero Dios está mostrando a la iglesia, está mostrando a tu vida esos diseños para establecer el diseño de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 11, nosotros este plan de oración que levantamos fue producto de esta palabra. Dice, y me dijo, ¿lo tiene iglesia? Daniel capítulo 10, versículo 11 al 13. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Diga conmigo, siempre hay algo que se va a oponer. ¿Por qué se va a oponer? Porque ellos no quieren que tú seas revelado el diseño que el enemigo ha establecido para que tú no seas una persona que vivas completamente en bendición. ¿Sabe que hay una bendición temporal y una bendición permanente? Muchas veces nosotros vivimos en la bendición temporal y no vivimos en una bendición permanente. ¿Por qué no vivimos en una bendición permanente? Por los diseños que han sido establecidos. Diseños del enemigo que han sido establecidos para que no logremos vivir en una bendición permanente.
Y temporalmente te llega una bendición y parece que esa bendición te llegó y de repente no viene más. De repente tú ves la visión de Dios, tú ves el propósito de Dios y entonces el Señor tiene que actuar. Ahora, aquí en Daniel nos está hablando de que Daniel propuso unas oraciones para establecer la bendición de Dios, ¿verdad? Y creemos firmemente que eso que Daniel ha traído a esa nación ha sido a través de un proyecto de oración, ¿ok? Y Dios ha estado revelando no solamente a esta iglesia, sino a otras iglesias, lo que venía para Venezuela, ¿ok? Yo quiero esta mañana quiero hablar de lo que es la profecía, ¿verdad? Yo cuando estaba chamo, pequeño, escuché una profecía hace mucho tiempo y después la investigué por internet y quiero que usted sepa que el ministerio profético, yo creo en el ministerio profético, creo en los profetas, en nuestra iglesia hay un lineamiento profético, en nuestra iglesia hay profetas de Dios, yo creo en la profecía, creo que Dios tiene algo grande y la Biblia dice que si creemos en los profetas vamos a ser prosperados, ¿verdad? Y yo reconozco el ministerio profético y sé que el ministerio profético ha sido establecido para traer lo que viene para una nación, tanto de Dios como el enemigo. El ministerio profético se levanta con una visión de prevenir la iglesia de una maldición venidera, ¿verdad? Y cualquier profeta que me pueda estar oyendo esta mañana a través de la televisión, sé que los profetas hablan de parte de Dios para un mensaje a una nación, ¿verdad? Hace mucho tiempo el profeta Jorge Rasky profetizó sobre Venezuela un gobierno de una boina roja, ¿verdad? Si usted lo busca por internet, usted se dará de cuenta de eso. Y eso no fue inmediato. Él hace esa profecía en 1980, 80 y pico, si no me equivoco. Y luego de eso, 10 años después se activa esa profecía. En 1998, ¿cierto? Toma el gobierno esa boina roja, ¿verdad? Ahora, cuando Dios trae una profecía, lo hace con una razón. Y la razón es prevenir a la iglesia de orar para que esos diseños se establezcan o no se establezcan, ¿verdad? Cuando Dios establece ese diseño, lo hace para traer y revertir una maldición o evitar una maldición para que una bendición se establezca en una nación. Ahora, ¿quiénes somos los encargados de mantener una bendición en una nación? La iglesia de Cristo. Cuando Dios trajo esta profecía, y no solamente a través de este profeta, como otros profetas, se habló de un gobierno que iba a militarizar la nación, ¿verdad? Se habló de un gobierno que iba a ser mano fuerte en el mundo espiritual, que se iban a abrir puertas para brujerías, hechicerías, babalaos, muertes. Nosotros, la iglesia, no fuimos advertidos de esa profecía. Pero nosotros quizás no hicimos lo necesario para que esa profecía no se cumpliera. Cuando Dios nos trae una profecía a nuestras vidas y nosotros no la ejecutamos, Dios va a traer lo que ha dicho en la profecía. Ahora, si Dios es un Dios de bendición, Él no quiere la maldición para nosotros, ¿cierto? Él quiere la bendición para nosotros. Ahora, cuando se trae esta profecía, Dios lo hizo con una finalidad, de que el pueblo se humillara y esa profecía no se cumpliera. Cuando Dios nos trae una profecía y no la aceptamos como de parte de Dios o no trabajamos para ella, estamos haciendo que esa profecía de maldición se active
por no haber una oración o intercesión continua para que Dios tome el control de una nación. ¿Verdad? Entra la profecía, y esa profecía fue confirmada por la palabra. Yo quiero segunda de Pedro 1:19. Ahora, toda profecía dada por un profeta tiene que estar fundamentada en la palabra. ¿Verdad? Ay, que el Señor me dijo, que lo vi en visión, que me lo dijo aquel, pero tiene un fundamento bíblico. La mayoría de las sectas y religiones que se ha levantado ha sido por una falsa profecía o una falsa visión, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Nosotros en este tiempo de oración que tuvimos y estamos teniendo en la iglesia, Dios ha revelado diseños que han sido establecidos sobre la nación. Al principio reveló que todavía habían cosas, se están tratando de cambiar leyes donde se va a permitir el homosexualismo, lesbianismo, matrimonios entre hombres y hombres. Ellos pueden crear hijos. Y si eso se aprueba, se está también dándole la carta abierta a la pedofilia, donde aquellas personas que puedan tener relaciones con un niño lo puedan tener. Esto es grave, iglesia. Esto es grave. Durante estas oraciones que hemos estado teniendo, Dios trayendo revelación a nuestras vidas, orando por la intercesión, en ayunos, en vigilias, Dios mostraba un diseño de una maldición donde la iglesia no actuó en el momento correcto. Si nosotros como iglesia hubiésemos actuado en el tiempo correcto, no estuviéramos viviendo este tiempo. Porque la iglesia, cuando Dios decide algo sobre una nación, le da el derecho legal a la iglesia de actuar, de bendecir o maldecir. ¿Verdad? Le digo esto porque orando al Señor durante todas estas semanas, que ya terminamos casi el plan de oración, este viernes 14 de octubre, yo llego a mi casa después de la oración acá, me pongo a orar un tiempo con el Señor y me puse a orar al Señor pidiéndole el perdón de nuestra nación, pidiéndole su misericordia sobre Venezuela, pidiéndole que en los ayunos que estamos teniendo, en las vigilias y en las oraciones, necesitaba que Él me mostrara su diseño para Venezuela. Y recalco, creo en las profecías, creo en aquellos profetas que han traído palabra, no estoy dudando de la palabra profética traída. Ha habido mucha palabra profética sobre Venezuela, pero ha sido de terremotos, de hambre, de muchas cosas feas a Venezuela. Gracias a Dios que la iglesia está entendiendo y gracias a la intercesión, esa maldición se va a revertir en bendición. Cuando Dios trae un diseño o una palabra profética a la nación, lo hace con dos motivos. Una, para que la iglesia despierte y otra, para que la iglesia siga durmiendo. Si la iglesia sigue durmiendo, esa profecía de maldición va a venir sobre la nación. Pero si la iglesia despierta y dice, como dice el libro de Jonás, ¿recuerdan la historia de Jonás? Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive porque voy a destruir a Nínive. Pero si tú vas allá y allá se arrepienten y levantan ayunos y clamor, yo perdonaré a esa nación. El profeta no quería ir porque el profeta sabía que si él iba y la nación obedecía, esa maldición iba a ser revertida a bendición. El profeta fue obligado a ese lugar. Fue obligado a ese lugar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el profeta llega allá y da la palabra, no de la mejor manera, porque fue todo, tuvo que pasar un proceso, él habla a esa nación, y esa nación el rey convoca ayuno aún a los animales. Y dice la Biblia que Dios tuvo de esa misericordia de Nínive y perdonó a Nínive. Porque se humillaron delante de la presencia del Señor. Hay muchas profecías y en las últimas profecías que vienen terremotos, tsunamis. Yo no creo eso. Yo estoy creyendo en lo que estamos haciendo.
Estoy creyendo lo que dice el libro de Juan, que Cristo, que Dios no vino a condenar el mundo, vino a salvar el mundo. Ahora, el único que quiere la destrucción de una nación para acabar con las vidas es Satanás. A él le interesa que esos terremotos y esos tsunamis se den, porque mucha gente que aún no tiene a Cristo en su corazón va a morir ahí. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, la nación está en maldición porque no oró y ahora se levantó un gobierno que trajo brujería, hechicería, maldiciones a la nación. Hay el homosexualismo, lesbianismo. Pero Dios dice, bueno, ahora tengo a alguien en la tierra y es mi iglesia. Mi iglesia puede revertir esta maldición en bendición, pero ellos tienen que humillarse en mi presencia, con ayunos, en oraciones y vigilias. Y eso es lo que hace que se revierta la bendición en maldición. La maldición en bendición, perdón. Ahora, en esa noche que estaba orando, regreso a la visión que estaba teniendo. Y quiero que esta visión sea confirmada por el libro de Proverbios 29, 18. Vaya conmigo por favor al libro de Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Ya hablamos que la palabra profética más segura es la palabra, ¿verdad? Y está bien, la Biblia habla de terremotos, de guerra, de rumores de guerra, eso lo habla la Biblia. Pero hay momentos en que la maldición está fuerte que Dios viene a raer con una nación por el pecado, ¿verdad? Pero en Proverbios 29, 18 dice algo muy importante: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía es un mensaje de Dios para alguien. Yo no necesito gritarle a usted esta mañana, no necesito insultarlo esta mañana para darle un mensaje, ¿verdad? Muchas veces el profeta viene a traer una palabra profética y la palabra no es tan fuerte, pero él hace que sea fuerte. Porque la palabra profética es un mensaje de Dios para alguien. Si yo quiero darte un mensaje a tu casa, ¿qué hay que hacer? Yo puedo ir a tu casa y darte el mensaje sin necesidad de insultarte. Eso es, si Dios tiene un mensaje para mí, ¿por qué Dios tiene que insultarme o por qué tiene que mandar esa profecía? Ahora, ¿cuándo se desenfrena el pueblo? Cuando no obedece a la profecía que ha sido mostrada. Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, voy a hablarle de la visión que Dios me mostraba para Venezuela. Esto fue el viernes 14 de octubre, ahorita del 2016. Llego a mi casa, me pongo a orar por Venezuela, me pongo a orar por la nación, me pongo a orar. Y en eso tengo una visión. Llego a un sitio donde había mucha gente corriendo. Y había una persona con una escopeta y armas en su mano. Y esa persona andaba con eso en su mano y corría buscándola a quien entregársela. Y parece que yo el más bendecido a mí, que me la entregó a mí. Cuando él me entrega esa arma, me dice, yo no puedo tener esa arma porque puede haber muerte en la nación. Y yo recuerdo que yo agarré el arma y la tenía, yo trataba de ocultarla. Pero resulta que cuando yo tenía el arma en mi mano, la gente esa que estaba asustada, corriendo de allá para acá, se acercó a mí porque quizás vio en mí una protección. Pero ellos sabían que yo no iba a usar el arma contra ellos. En cambio, la otra persona que cargaba esta arma estaba tratando de destruir personas. Yo agarro el arma, la tomo y la cargo. Estaba como dentro de un sitio, ¿verdad? En ese momento yo salgo de ese lugar a buscar la manera de esconder esa arma. Cuando yo salgo de ese lugar, salgo como fuera de la casa y alguien me dice, mira el cielo. Cuando yo miro al cielo, empecé a ver que el cielo estaba muy claro estaba el cielo, y empezó a bajar mucha lluvia sobre donde yo estaba y sobre ese lugar. Mucha lluvia. Pero era una lluvia que caía, pero no producía inundaciones,
no producía terremotos, sino que era un agua que estaba cayendo en la tierra, y a medida que el agua caía en la tierra empezaba a reverdecer las plantas. Amén. Ahora, voy a basar esta palabra, esa profecía, por la palabra. La palabra ríos o lluvia significa arroyos o torrentes, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Salmo 46:4, por favor. Salmo 46:4. Le dije algo muy importante. No quiero bajar una profecía a la iglesia que no esté fundamentada en la palabra profética más segura, que es la palabra. Toda palabra profética tiene que tener un fundamento en la palabra. Amén. Salmo 46:4 dice, ¿lo tiene? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto yo ayer lo compartí en el ayuno que teníamos aquí, pero dije, no, esto tiene que saberlo la iglesia. ¿Ve cómo dice? Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios me hablaba y me decía que Venezuela es la ciudad de Dios. Cuando yo salía y empezaba a ver este poco de agua que caía sobre mí, no era un agua sucia, era un agua limpia que caía del cielo. Y yo empecé a caminar y yo cargaba el arma. Yo decía, ¿dónde escondo esa arma? Y se me ocurre esconderla donde estaba esa tierra, donde estaban saliendo las ramas. Y yo escondí el arma y de repente esas plantas empezaron a crecer y el arma desaparece. El arma desaparece, ¿verdad? En Salmos 65:9 ¿cuántos saben que Dios ha prometido visitar Venezuela? Muchas veces nosotros decimos, ay, Dios visitó a Venezuela porque vino un pastor o un profeta de otra nación. Eso es la visita de un ministerio a la nación. Pero yo estoy creyendo que el mismo Dios va a visitar Venezuela. Ese sueño trae una interpretación. Que todo lo que el enemigo ha estado planificando para una guerra civil o muerte, ya fue destruida. Ya no van a haber armas que destruyan nuestras vidas en esta nación. Ahora, me entregan el arma a mí. El arma significa poder, autoridad. Ahí se ha demostrado que la mayor arma que tiene la iglesia es la oración, el ayuno y las vigilias. Cuando nosotros nos humillamos en su presencia, proclamamos ayuno y convocamos la asamblea, Dios dice, epa, hay algo, hay una oportunidad sobre la maldición. Salmo 65:9 dice, visitas la tierra y la riegas. Era lo que yo veía, visitas la tierra y la riegas. Era lo que yo veía en la visión, ¿verdad? En gran manera la enriqueces. Ahora, ¿qué es lo que enriquece a una nación? La tierra. ¿Por qué la tierra se secó en este tiempo y no hay comida? Porque la maldición cerró los cielos. Pero ¿qué hace una bendición? Abre los cielos y envía bendición. Ahora, ¿qué produce el alimento? La tierra. La lluvia que yo vi que caía y producía muchas ramas y plantas verdes y empezaban a crecer muy rápido, indica esta palabra, que la tierra ya está siendo enriquecida por Dios. Venezuela. Esto me dice a mí que ya Dios empezó un trabajo de cambiar todos los pactos, maldiciones, palabras que han sido establecidas sobre nuestra nación, ¿verdad? Y dice, con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos cuando así la dispones. Esta visión nos está diciendo que la muerte física, la destrucción que había sobre la nación,
ahora no va a haber muerte, sino va a haber vida y bendición de Dios sobre Venezuela. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca en un terremoto, en una inundación. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, ¿por qué Dios muestra una maldición a una nación? Por el pecado de ella. Por el pecado de ella. Cuando Dios mira la tierra y ve las naciones, las ve contaminadas, y para Él eso es desagradable, pero también ve a Cristo y ve a la iglesia. Cristo está al lado del Padre intercediendo por la iglesia. Amén. Isaías 44:18. Antes de eso vamos al libro de Segunda de Crónica para explicar un poquito más a profundidad la razón de la maldición. ¿Verdad? Segunda de Crónica 7:14. ¿Lo tiene? Dice, voy a leer el 12 hasta el 14, y un poquito más abajo. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Dios se nos reveló en esa noche y nos dijo, he oído tu oración, ¿verdad? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificios. Ahora, esa oración que estamos haciendo no es por nuestra iglesia, es por Venezuela. Es por la nación Venezuela. Esa es la oración que tenemos en este lugar, por Venezuela. Y dice el 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿ve lo que está diciendo? Hay una palabra de maldición que fue mostrada. Que fue mostrada. Siempre en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes, cuando usted lee, se va a dar cuenta que dice, y agarró el reinado tal rey, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios y vino maldición a esa nación. Ahora, cuando este rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, luego, ¿qué hacía Dios? Dios le daba un lineamiento de que convocara a la nación a orar y ayunar. Y cuando ellos lo hacían, Dios miraba y decía, ¿viste? Se han humillado. Lo que hablé sobre ellos no va a venir. Amén. Y el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Toda Venezuela, no aquellos que tienen a Cristo en sus corazones. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para nosotros, para que no dejemos de humillarnos delante de la presencia de Dios, aun cuando las cosas se acomoden en nuestra nación. Cuando Venezuela florecer, una Venezuela de avivamiento, una Venezuela de despertar, no podemos dejar de humillarnos a su presencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué hicimos nosotros? Nos humillamos ante Dios. Nos postramos ante Dios. Nos arrodillamos ante Dios. ¿Qué hizo Él? Nos mostró que ha sanado la tierra.
Esto va a llevar un tiempo de sanidad. Así como hubo una palabra profética de maldición que duró más de 10 años para ejecutarse, también va a venir un tiempo donde la bendición de Dios va a durar un tiempo para establecerse, porque aún hay muchas cosas en nuestra nación que tienen que salir. Hay muchas cosas en nuestra nación que tienen que salir. Y una es la maldición que ha sido depositada sobre nuestras finanzas. ¿Verdad? Una maldición que ha sido depositada sobre nuestras finanzas. ¿A quién ve usted en este billete? El nombre. ¿Quién? Primera maldición, en un billete bajo. Se pactó las finanzas para prosperidad. Pero ahora, ¿a quién cargas tú en el bolsillo? A los demonios. Emplasmados. El negro Felipe. Para que la nación, y digo esta palabra con toda responsabilidad para que la esté oyendo, si la nación quiere que esto se revierta, hay que cambiar estos billetes. Paco está adelantándose con la ofrenda. ¿Verdad? Ajá, el de 10. ¿Quién tiene uno de 10, por favor? ¿Ah? ¿Quién está en el 10? Huacaipuro. El indio Huacaipuro. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Ah? Las tres potencias. Ahora, ¿en qué gobierno se estableció esta maldición? En este gobierno que Dios mostró en una visión para que orara para que no llegara al poder. Por eso es que las finanzas y nuestro bolívar no tiene ningún valor, porque ha sido pactado con entidades diabólicas que vienen a destruir la nación. ¿Aló está aquí, iglesia? Se pactó por las finanzas. Se pactó por nuestros minerales. Se pactó por el petróleo negro, por el oro negro, que es el petróleo. Se pactó por las familias. Se pactó por la naturaleza. Miles de babalaos entraban por nuestras zonas costeras a hacer pactos diabólicos y satánicos, permitidos por el gobierno que está actualmente gobernando la nación. Quiero aclarar algo muy importante. La profecía que estoy trayendo no es porque yo tenga una oposición política, que esté con la oposición y el gobierno. En este momento te estoy hablando como profeta de Dios a esta nación. No es porque apoye un partido o un gobierno político, es porque la verdad de Dios tiene que hablarse a la iglesia. Aquí lo puedes ver. Y tenemos que comprar con esto. Pero en el mundo espiritual, a medida que esto agarra fuerza y no ha sido revertido, esta maldición financiera está en la nación. Está en la nación. Ahora, ¿qué ha sucedido? Luego de esto, vino una idolatría aún dentro de la iglesia, donde personas cristianas, su corazón se radicó tanto en este gobierno que lo idolatraban y aún tenían afiches del presidente muerto en sus casas. ¿Aló? Hace 2 años atrás, cuando empezamos un plan de oración, Dios me mostraba un río que entraba a la nación. Y sobre ese río veía la foto del presidente Chávez saliendo de la nación. Y al año y medio muere. Su vida con Dios, eso es con Dios con él. Estoy hablando de que como la iglesia no intervino, el enemigo logró a través de ese hombre manipularlo, controlarlo. Y quizás sin conocimiento activó la maldición que se había hablado atrás, donde la iglesia debió evitarla.
Pero ahora Dios está trayendo una bendición cuando el pueblo se humilla. Hubieron divisiones en la iglesia y aún hay cristianos en la iglesia diciendo lo siguiente: Chávez vive, cuando el único que vive se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La iglesia no puede tener su corazón dividido en este momento. Recuerdo años atrás, cuando el presidente Chávez estaba enfermo, se reunían iglesias a orar para que él siguiera en el poder, y en otro lugar se reunía la oposición a orar para que el otro ganara. Corazones divididos, la iglesia dividida, idolatrando un gobierno y no el gobierno de Dios. Cuando Dios ve esto desde los cielos, dice: la maldición viene a activarse con destrucción para Venezuela. Y voy a levantar mis profetas para que hablen lo que va a venir. Y si la iglesia en este momento no se despierta, voy a traer todo lo que he dicho sobre Venezuela. Pero quiero decirte hoy de parte de Dios que la iglesia está despertando. Que la iglesia ha entendido que el gobierno de Cristo es el que va a gobernar, no el gobierno de un hombre. Y cuando la iglesia despierte y se alinea a la visión de Dios, Dios va a revertir esa maldición, esa profecía, la va a revertir en bendición. La va a revertir en bendición. Nos hemos humillado ante Dios. Y Dios ya mostró lo que viene para Venezuela. Lo que viene para nuestra nación. Pero el versículo 15 dice algo muy importante. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora Dios dice: estoy revirtiendo la maldición en bendición, estoy perdonando lo que se hizo sobre una nación. Y usted dice: ¿y por qué hubo tanto? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Sabes por qué? Porque cuando una nación elige a un presidente, Dios respalda la autoridad en ese presidente. Cuando el hombre desobedece, puede ser el presidente de más tiempo, pero si el hombre desobedece, inmediatamente Dios corta a ese gobierno. Y ya este gobierno ha sido cortado delante de Dios. Ha sido cortado por el pecado que ha traído. No por sus errores como personas, no quizás por sus malas administraciones como personas. En este momento no está en juicio sus actitudes como persona, está en juicio a quien le entregaron la nación. Y lo que estoy hablando esta mañana no es porque estoy en contra personal del actual presidente o del que fue el presidente. Estoy hablando lo que Dios está mostrando a su iglesia a través de su palabra. Porque la iglesia de ahora en adelante es la responsable de empezar a orar para el próximo presidente de esta nación. Nosotros como iglesia hemos dejado el futuro de esta nación en personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Y hemos dicho: es que yo no soy político, que vayan a votar ellos. Pero si tú no estás orando, si tú no estás clamando: Señor, clamamos para que esto no venga más a Venezuela, indícanos y revela a la nación quién va a ser el próximo presidente de esta nación. Vamos a tener a un hombre guiado por el Espíritu Santo, que en vez de traer maldición a una nación, va a traer bendición a este pueblo. Y este pueblo va a crecer y va a avanzar como lo dice la palabra. Ahora, ¿qué trae una maldición? Trae muerte, trae enfermedad, trae hambre, trae destrucción, trae peleas, trae colas. Se acaba una nación con la maldición. Exilio, la gente está saliendo de nuestro país con temor y con miedo. Pero la iglesia en este momento tiene que seguir peleando y orando, intercediendo por Venezuela. En este momento no es tiempo de dejar nuestras armas. Hay que seguir adelante, creyendo al Señor. Ahora,
Dice, pastor, si Dios declaró la maldición, ¿por qué la revierte ahora si Él no cambia? Si Él no cambia, ¿por qué Él revierte ahora una profecía dada por Él? Y aclaro, no estoy dudando de las profecías de los profetas que han visto la destrucción en Venezuela. Fueron una profecía para advertirnos de que no sucediera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace? ¿Qué ocurre para que Dios luego tome la decisión de no enviar la maldición sino la bendición? Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. Isaías 41, 21. Dice algo muy interesante. Ahora, para que un juicio de Dios se suelte, tienen que haber pruebas que apoyen que eso viene, ¿verdad? Nadie en este tiempo es juzgado sin una prueba y ante un tribunal, donde un juez dicte que sí falló porque hay pruebas de eso. Ahora dice Isaías 41, 21, dice, alegad por vuestra causa. ¿Cuál es nuestra causa delante de Dios? Traer bendición a Venezuela. Dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Ahora, la maldición estaba sobre la nación. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia se va en ayuno, oración, vigilias, y le presenta a Dios una inocencia. Y le dice, Señor, hemos fallado. Señor, hemos pecado. Señor, reconocemos que no hicimos las cosas como tú querías. En este momento, Señor, nos presentamos delante de ti a través de Jesucristo. Cuando tú le dices al Padre a través de Jesucristo, inmediatamente el Padre mira a Cristo y lo ve como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando la iglesia entiende esto y aplica lo que dice Mateo 18, 18, que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, el Padre dice, hay una causa que ellos me están presentando donde yo necesito tomar una decisión y voy y estoy viendo que la iglesia me está presentando una oportunidad para revertir lo que dije de maldición a ahora una bendición. Cuando la iglesia se mete en la brecha, inmediatamente Cristo no empieza a ver el pecado de la nación. Inmediatamente Dios no empieza a ver la maldición. Ve sobre la maldición y sobre la tierra una iglesia redimida, una iglesia en adoración, una iglesia en alabanza, una iglesia en humillación, una iglesia en ayuno, una iglesia en vigilia, una iglesia en oración. Y dice, los hijos están clamando, es tiempo de hacer justicia. Revierto la maldición en bendición. Inmediatamente la maldición que estaba en la bendición que estaba en el cielo hace así, inmediatamente saca la maldición y se establece la bendición, y sobre la bendición se mantiene la iglesia, porque a pesar de que Dios vaya a hacer algo en la nación, no debemos dejar de clamar por esta nación. Hay cosas grandes para la nación y en este tiempo la iglesia necesita despertar a clamar por la nación Venezuela. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Presentamos nuestra causa a Él. Inmediatamente Cristo dice, Padre, yo me hice maldito por ellos. Yo recibí en la cruz del Calvario su maldición. La maldición de Venezuela yo la recibí. Hay una iglesia clamando y tú lo dejaste a ellos en la tierra para que lo que ellos ataren en la tierra será atado en el cielo. Y ellos están atando a los demonios, ellos están atando la maldición, pero también le dijiste que lo que ataras en el cielo será desatado en la tierra. Y ellos me están clamando que desate la bendición, y vamos a desatar la bendición sobre la nación Venezuela, porque hay una iglesia pendiente de mí, dice el Señor. Y Dios revela lo que viene. Y había una maldición. Pero la iglesia en Venezuela ha entendido que el pueblo de Dios está para mover la mano de Dios.
Amén. Esto es impresionante. Ahí en Isaías 41, 18, vuelvo a la profecía de la visión. Vuelvo a la profecía de la visión. Isaías 41, 18. Sobre la lluvia, Venezuela. Dice Isaías 41, 18. En las alturas abriré ríos. En el cielo. Y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Ahora, iglesia, ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando Venezuela entre en la bendición de Dios? Seguir clamando por nuestra nación. Hay mucho que hacer por Venezuela. Hay mucho que hacer por esta nación. Y Dios necesita la iglesia en la brecha. Dios estableció la iglesia para los lineamientos de una nación. Y nosotros, la iglesia, hemos estado encerrados. No nos hemos involucrado en los asuntos de Dios. ¿Por qué en este momento están a punto de aprobar leyes de género igualitario? Porque no tenemos gente que nació en la iglesia, que estudió y fue un profesional de esta nación y pudiera estar en un puesto de poder diciendo, epa, yo no voy a aprobar eso. La iglesia de Cristo tiene que empezar a tomar lugares de autoridad y poder, donde nuestra voz sea respetada, porque estamos en un sitio estratégico, donde Dios nos ha dado una autoridad para tomar decisiones sobre una nación. La iglesia no puede seguir aislada de lo que pasa en Venezuela. La iglesia tiene que empezar a tomar puestos de poder para gobernar según la palabra, según lo que Él ha dicho para la nación. Cuando hayan hombres justos en esos lugares, habrá paz en la nación. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Porque hay justicia, hay equidad, hay integridad, hay respeto, hay valor, hay amor por el prójimo. Y la iglesia, Dios la va a levantar como punta de lanza para gobernar Venezuela. No como un ente político, sino como un ente de dirección para la nación. Eso Dios lo va a empezar a hacer. Y va a sacar gente no conocida y los va a poner allá. Y les va a traer sabiduría, revelación, para cambiar decretos diabólicos que aún están vigentes. Esto hay que sacarlo de la nación. Estas figuras. Hay que ahora revertir esto. Cuando el gobierno de Dios tome, lo primero que se va a santificar en la nación van a ser las finanzas. Las finanzas de una nación. Y le estoy hablando esta mañana al pueblo cristiano. Cualquier cristiano que me esté escuchando este día, Dios le dice, hay que sacar la idolatría de este gobierno de nuestros corazones. A este gobierno o a cualquier otro gobierno que esté en la nación, de que la iglesia tome el verdadero camino. Y el camino se llama Cristo. ¿Me está entendiendo?
Cuidado con aquellos que están apoyando el otro gobierno. Porque el camino es Cristo. No hay otro camino. Usted es inteligente y me está entendiendo. En este momento nuestro corazón no puede estar dividido. En este momento nuestro corazón no puede estar dividido. Ni para uno, ni para el otro. Para Dios. Para el Señor. Para Él. Amén. Isaías 44:3. Ahora viene lo que Dios quiere hacer por nuestra nación. Isaías 44:3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Le está hablando a nuestros hijos. La bendición de toda esta palabra profética la van a ver nuestros hijos. Esta palabra profética, donde se ha revertido esa maldición, la van a ver nuestros hijos. Y la van a vivir. Y la van a vivir. Y dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Está hablando de que esto hay que continuarlo porque nuestros nietos pueden dejar de clamar a Dios y puede venir maldición nuevamente a una nación. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a orar y a bendecir la nación. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros niños que la oración mueve la mano de Dios para cosas grandes. Que la oración se establece para una gran bendición. Esta palabra profética alcanza a tus hijos y a tus nietos. Hay que enseñarlos a ellos a que esta bendición se mantenga en los cielos y en la tierra sobre Venezuela. Amén. Es importante entender esto, iglesia. Es importante que la nación cristiana, que Venezuela en este momento, entienda que no puede haber una división política en nuestros corazones. Iglesias se han dividido por esto. La nación hoy está dividida por esto. Porque sutilmente la idolatría contaminó la iglesia de Cristo. Siguiendo a un hombre. Persiguiendo con los planes y conductas de un hombre. Porque este gobierno sí es bueno, este gobierno me dio esto, este gobierno me dio aquello. ¿Sabe? Lo que tú tienes no es producto de un gobierno, es producto de Dios como nuestro Padre. Es producto de Dios como nuestro Padre. Y la iglesia todavía sigue detrás de las bendiciones. Y no estamos obedeciendo a lo que Dios ha implementado a nuestra nación Venezuela. Y nuestra nación Venezuela, ya Dios dio la orden. La bendición ha bajado a Venezuela. Y esa orden no la va a detener nadie. Esa es la última orden de Dios para esta nación. Él ha revertido la maldición que estaba avecinándose sobre nuestra nación, que Él había declarado, que Él había dicho, pero se levantó la causa justa de la iglesia y Él dijo, hay gente
que ha entendido, mi iglesia ha entendido, que yo no vine para destruir, vine para dar vida y vida en abundancia. Y con esto finalizo esta palabra profética. Isaías 43. Dice en mi Biblia en el subtítulo: la nación electa es redimida y restaurada. Venezuela es redimida y restaurada. Isaías 43, 1 dice: ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Venezuela, y formador tuyo, oh Venezuela, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío, mía eres tú. Esto tiene que mover algo en nuestras vidas hoy. Ahora, ¿qué me decía el Señor? Me decía: te he dado la profecía. Ahora, dile a la iglesia y a la nación, porque esa profecía la voy a correr por la nación. Diles que hay que empezar a hablar la bendición. Diles que cambié la maldición en bendición. Córrelo por los cuatro vientos de la nación. Suelta la palabra a las naciones. Suelta la palabra a Venezuela, que yo me voy a encargar de llevarla a cada corazón. Y vas a decir lo siguiente: Venezuela está prosperando. En Venezuela está la bendición de Dios. Venezuela ha sido y es la amada de Dios. Y como siempre he dicho, todo profeta se hace responsable de su profecía. Y me hago responsable de esta profecía, sin echarle la culpa a usted. Predicación, ministración, adoración y alabanza, evangelismo, ministerio juvenil, ministerio sembrando una semilla, ministerio Pan del Cielo, comedor, escuela de formación discipulado, ministerio hospital, ministerio de formación, Iglesia Evangélica de Venezuela, Casa del Espíritu Santo, calle 37 entre Avenida 20 y Carrera 21. Apóstol Joel Fraile Villa. Teléfono de contacto 0414-501-4415.